Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Yo hoy os traigo un vídeo de estos fresquitos del verano, facilones, frivolones, como hace falta, como necesitamos ahora con este calor sofocante que hace. Cosas sin complicaciones, tanto para mí como para vosotros. Y son 50 preguntas que os pedí en un short que me hicierais hace poco, os lo pedí también por Instagram. Aquí os dejo mi Instagram por si no lo seguís, porque tengo Instagram también, y aquí os lo dejo, que no os lo he dicho nunca. Y bueno, sin más historias y tal, un vídeo de 50 preguntas sobre mí, cotilleos, favoritos, decepciones, cotilleos de mi vida personal, de mi vida laboral, de mi vida amorosa. No te puedes perder este vídeo, quédate a verlo. Y si lo acompañas de un café heladito o una cerveza fresquita o un vasito de agua simplemente con gas y una rodajita de limón, mejor que mejor. Venga, entra a ver el vídeo. Vas cogiendo de ahí y No sé si me he puesto como una puerta para los mantenerlos labios hidratados. No, Si esto es lo que estoy de enamorada de la centella canción. Green. yo soy más de rojo. Centella green. Tammy Blocks. ¿Sabes algo que te deshinche de tomar medicación? ¡Bof! Madre mía, este es tema sanitario 100%. Vamos a ver, la medicación que hace retener líquidos no se puede evitar. Por las características, como efecto secundario, pues retiene líquidos. Sí que hay una cosa, una medida fisiológica, porque sí que hay medicamentos para eliminar líquidos. No te voy a nombrar aquí en un canal público, pero bueno, hay pastillas, hay medicamentos para eliminar esos líquidos. Claro, el que tú elimines líquidos no solamente implica que te quedas más delgadita, más escuchimizada, sino que interviene en el metabolismo también de minerales y a nivel cardíaco. Entonces no es ninguna tontería eliminar líquidos a través de medicación para ella, que siempre la tiene que poner el médico. A verla, hayla. Pero sí que hay una medida fisiológica que a lo mejor puedes intentar y puede resultar un poco controvertida. Es decir, tú retienes líquidos y yo te voy a recomendar que bebas mucho líquido. Y puedes decir, vaya, retengo líquidos, encima me infla beber agua. Sí, pero es que si tú retienes líquidos y bebes agua, tú vas a eliminar más. Entonces, una medida fisiológica, y te aconsejo que bebas agua suficiente, que bebas entre 1,5 litros y 2 litros al día, siempre que no esté contraindicado a nivel médico. Y ya verás como bebiendo líquido vas a eliminar líquido. Es así. Aunque te suene raro, pruébalo, inténtalo y luego ya me cuentas en comentarios. Me cuentas qué te ha parecido. Diana Chiotín 88 dice: ¿cómo descubriste su vocación de enfermera? ¿Sientes que elegiste bien y si te hace feliz tu profesión? ¿Cómo la elegí? Pues yo creo que yo siempre digo que la elegí con 5 años. Con 5 años, 4 o 5 años, los Reyes me trajeron un juego de enfermera. El juego con el fonendo, una jeringuilla, una batea y tal y cual. Y yo jugaba con aquello, ¿no? Jugaba con aquello y con mis gatos a ponerlos buenos. Luego, un familiar muy cercano mío estaba estudiando medicina. Entonces, pues yo, la niña pequeñita que andaba por ahí siempre en medio, por todas partes metiéndose, pues tomé contacto con la medicina de forma muy, muy jovencita en aquella época. Es verdad que cuando luego ya se me planteó el que llegas a un momento de tu vida en que tienes que tomar una decisión de qué hacer con tu vida, pues yo barajé varias profesiones. Barajé enfermería, medicina, farmacia, veterinaria y psicología y pedagogía. Entonces, bueno, entre todas esas disciplinas, medicina me parecía que era demasiado larga. Yo no quería estudiar, no tenía ganas de estudiar. De hecho, no pensaba estudiar. Veterinaria, dije, uy, para luego estar analizando sardinas en el mercado y no trabajar en un zoo, que es lo que yo creo que todo veterinario les gustaría, pues dije, descartada. La farmacia está bien porque me gustan los medicamentos, las cajitas de colores, las farmacias me parecen un sitio encantador, pero para estar todo el día ahí detrás despachando, como que tampoco. Pedagogía y psicología me gustó, pero la psicología es muy fea para estudiarla. Sí que es bonita para ejercerla, sobre todo en la clínica, pero para estudiarla la veo fea. Y la pedagogía es tan utópica, la pedagogía, de lo que leía de pedagogía me parecía tan utópico, educar bien y tal, que bueno, desistí. Dije, mira, si yo quería ser enfermera, yo voy a seguir siendo enfermera, así que estudié enfermería por eso. Cuando una lleva 30 y pico años trabajando, el trabajo se convierte en rutinario. Y la pregunta de ¿te hace feliz tu profesión?
tú dirías, ¿y si ahora volviera a tener que elegir, volviera a nacer, qué estudiaría? Y dándole vueltas a las profesiones y tal, volvería a estudiar enfermería. Sí, volvería a estudiarlo. Volvería a estudiarlo porque sí, en definitiva, aunque todos los trabajos con el tiempo y con los años se hacen rutinarios, cansinos y te cansas y te desesperas y a lo mejor crees que haces poco para lo que podías hacer porque la gente no te responde o porque... Bueno, porque en el trabajo siempre hay miles de problemas y se convierte en rutinario a lo largo de 30 y pico años de profesión. Volvería a estudiar enfermería y sí, me hace feliz mi trabajo, estoy contenta con él, más email que tengo los 3 últimos años, que es trabajar con niños directamente, me apasiona, me encanta y sí, creo que con eso queda la respuesta contestada, o sea, la pregunta contestada. Carmen Velázquez, pintora, otra tocaya que me sigue hace mucho tiempo y desde aquí le mando un beso enorme. Vamos a ver, ella me pregunta, ¿tu paleta y labial favorito? ¿Tu contorno de ojos favorito? ¿Usas contorno labial? ¿Tu favorito? Estas son 4 preguntas, Carmen. Vamos a ver, ¿tu paleta y labial favorito? Mira, hace días que pienso estas preguntas. Mi paleta favorita, no tengo paleta favorita, tengo muchas paletas y muchas favoritas. Entonces, mi paleta favorita siempre es la última. La última adquisición es mi paleta favorita. Mi última adquisición de paletas son 3. La Summer Deli Plus, la estoy utilizando muchísimo este verano. La Yuca de Natasha Denona, es una pasión lo que tengo por esta paleta. Y como no podía ser de otra forma, la Livid de Ratolina. Estas son mis 3 últimas paletas y son mis 3 últimas paletas favoritas. De las 3 la favorita, pues no penséis que va a ser la de alta gama, me quedaría con esta. ¿Por qué? Porque es la última, porque es verano y porque esto es colorinchi a tope. Y yo este verano estoy colorinchi más que nunca, a pesar de que hoy lleve un ahumado clásico en los ojos. Y los labiales, tengo más que un labial favorito, tengo una gama de labiales favoritos. Mis labiales son permanentes, líquidos, y los que tengo pasión son por los vinil de Maybelline. He traído este, que es el que llevo ahora mismo puesto, es el número 30. Y estos labiales a mí, entre el brillo que dejan, lo fijos que son, porque no son mates, me encantan. Así que me quedé con la marca. Ahora, en cuanto al contorno de ojos favorito, lo habréis visto por vídeos anteriores, que estoy picadísima con esta marca, que es IM, que tengo un serum de ojos y un contorno de ojos. Este combo está haciendo las delicias de mis ojeras, me está reduciendo las bolsas y me las deja súper hidratadas con las 2 cosas durante el resto del día. Entonces, este contorno de ojos es mi favorito de hoy día, que por cierto, os dejo un enlace en la cajita de información por si queréis ir a comprarlo. Se compra en Amazon y tengo un código del 20%, no es afiliado, y podéis adquirirlos por un 20% menos de pelillas. Y luego, en cuanto al contorno de labios, la verdad es que no tengo contorno de labios favorito y no uso. Sí que es cierto que hay veces que lo que utilizo para el contorno de ojos me lo paso por el contorno de labios, sea este o sea otro, y ya está. Pero contorno de labios no tengo favorito. Ni sin favorito, no uso. Susana Ballester, ¿cuál es tu marca favorita de maquillaje para piel madura? He estado meditando esta pregunta durante varios días y realmente he llegado a la conclusión de que no tengo marca favorita. ¿Por qué? Porque me gusta picotear, me gusta probar, me gusta cambiar. Entonces, marca de maquillaje, tengo muchas cosas de V7. Catrice me gusta bastante. Estoy pensando en bases. En bases de maquillaje L'Oreal me gusta, Gin me gusta. No tengo una marca favorita para piel madura. Sé que en alta gama pues hay marcas reconocidísimas para piel madura como Charlotte Tilbury. No he probado nada de Charlotte Tilbury. Y no
No tengo marca, lo siento. Me ha parecido. Otra pregunta. Yoima2020 dice, ¿cómo empezaste en YouTube? Vale, tengo un vídeo entero, dejo por aquí la tarjeta si quieres ir a verlo, cómo comencé en YouTube. Yo comencé en YouTube iba haciendo por necesidad. Por una época en la que, bueno, yo me pongo de baja, una baja larga, por una rodilla que tengo a la virulé, lo explico todo bien en este vídeo, y persona muy cercana a mí me empezó a decir, pues métete aquí y ¿por qué no haces tú esto? Y tal. Yo no tenía ni idea ni de grabar, ni de editar, ni de nada, pero como soy una vacinica, que además cosa que no sé, cosa que quiero saber y aprender, porque es que yo soy así, y cuando además ya sé hacer una cosa, ya he hecho un máster, como yo digo, es decir, no sé hacer una cosa, a ver si me explico, no sé hacer algo, pero me llama la atención, bueno, me pongo tal, aprendo, y cuando ya aprendo y ya sé hacer eso bien, ya pierdo interés a otra cosa mariposa que no sepa hacer. Y básicamente empecé un poco por eso. Te recomiendo que veas este vídeo porque ahí lo explico todo largo y tendido, y aquí estoy, en YouTube. Catalina Vázquez Casimiro 4787 dice, ¿qué has hecho para estar tan guapa? Bueno, yo creo que lo de dentro se refleja afuera y ya está, no hay más. Dice, quiero que me cuentes anécdotas de amor. Bueno, pues ese es un tema tabú en este canal, porque no es un canal de amor, es un canal de belleza. Y aunque el amor nos otorga belleza, es tema tabú. Así que me reservo el derecho de no contestar a ese tema. ¿Me lo permitís, verdad? Gracias. ¿Cuál es tu prenda favorita? Imagino que de vestir. Mi prenda favorita, en verano los vestidos sueltecitos, porque estoy achicharradísima. Por aquí tengo un vídeo con mis últimos vestidos, mis compras de este verano, que si está publicado os dejo por aquí el enlace. Y en invierno mi prenda favorita, los vaqueros. Yo cuando me pongo un vaquero, procuro no ponerme vaquero, porque cuando me pongo vaquero no puedo quitármelo, es decir, ya tengo que seguir de vaqueros porque son tan cómodos, tan sufridos en invierno. En verano dan calor. Así que esas son mis dos prendas favoritas según la temporada. Catalina Vázquez Casimiro, ¿es malo no lavarse la cara por las mañanas y hasta qué punto? No es bueno porque tú por las noches segregas grasilla, productos de desecho, el cuerpo aprovecha para regenerarse. Entonces, esos productos de desecho que se quedan en la cara al levantarte, en la carita al levantarte, si tú no los quitas te van a taponar los poros, te van a abrir más y en definitiva se te va a ensuciar la cara, es decir, no es bueno. Tampoco digo que te laves con algo agresivo porque realmente no hay suciedad, por la noche no te has maquillado y tal, pero vamos, con algo suavito por las mañanas, incluso con agua clara, me vale. Es bueno y se debe lavar la cara por las mañanas, todas las mañanas. Toda la higiene, mañana y noche, va a repercutir en un cuidado de la piel. Pasitos de Parola, Pilar, mi querida Pilar, que tengo un vídeo en colaboración con ella, precioso, que os dejo por aquí el enlace. ¿Te consideras feliz? El tema felicidad daría para un vídeo completo, ¿eh? ¿Te consideras feliz? Sí. Sí, porque os digo una cosa, la felicidad no es eso que creemos, que es estar maravillosas y felices y alegres y contentas siempre, no. La felicidad es, para mí, sentirte bien contigo misma, poder decidir y poder hacer lo que quieres dentro de tus circunstancias, que siempre te cortan un poquito las alas porque tienes obligaciones familiares, obligaciones laborales, obligaciones matrimoniales, pero en general el ser yo y el hacer, por ejemplo, grabar estos vídeos que me gustan, que es una satisfacción personal única y exclusivamente de mí, para mí, ese esfuerzo que yo hago para mí y tiempo que invierto solamente en mí, para mí eso es ya la felicidad. Entonces, ¿te consideras feliz? A pesar de los problemas, a pesar de las vicisitudes de la vida y a pesar de los pesares, sí. Unos ratos más que otros, unos días más que otros, pero sí. Dice Raza Fra 8271, dice, hola Carmen, a mí me gusta ver tus vídeos en cualquier época del año. Sí, pero en verano se ven la mitad. Me gustaría saber si has estudiado algo o si has hecho cursos de maquillaje y también si vas a hacer más colaboraciones con Juncal o cualquier otra compañera.
Vale, yo estudié originariamente enfermería, de hecho soy enfermera y es a lo que me dedico. Actualmente trabajo en atención primaria en consulta pediátrica, es decir, con niños. He trabajado durante más de 30 años en consulta de adultos, también atención primaria, y en hospital he trabajado, al principio de terminar la carrera, en total 4 o 5 meses. En hospital he trabajado muy poquito. De maquillaje a lo largo de, bueno, como hobby sí que hice un curso de maquillaje, soy maquilladora, no he ejercido nunca, esto lo hice a nivel de hobby, y también estudié, cuando el tiempo que estuve de baja, también estudié técnico en manos y uñas, el grado, la competencia de técnico de manos y uñas que pertenece al grado de estética. Dentro las asignaturas ahora se llaman competencias, está la de maquillaje, está la de técnico de manos y uñas, está la de depilación, está la de... Pues tengo esas dos competencias de estética. Pero como digo, mis estudios principales son enfermería y es a lo que me dedico. Esto de maquillaje, uñas, YouTube es un hobby, totalmente hobby. Y si voy a hacer más colaboraciones, pues mira, con Juncar al principio lo hablamos, pero bueno, se quedó ahí la cosa y... Ella está agobiadísima y está centradísima en su empresa que tiene con Miriam, con Ocal Miri y su arte, y no hemos vuelto a hablar del tema. Otras colaboraciones que otras compañeras he tenido, tengo pues eso, una con Pepi del canal El Rincón de Pepi, otra con Pilar del canal Pasitos de Parola. Tengo una pendiente por ahí con Simpli Jara, que lo hemos hablado varias veces, pero no terminamos de congeniar nuestros horarios. Y le he ofrecido a otras varias compañeras youtubers hacer colaboración y me han rechazado todas. Me ha rechazado S de Sara, Amparito Meren, Mundo Caliope, Martina, Celiando... tengo otra con Luchi. Luchi también, bueno, no fue colaboración, fue ya, me dio un empujoncito al canal. Y bueno, pues sí, lo he ofrecido a varias, pero me han dicho todos, también a Yempi Jack, siempre me han puesto alguna cosita, que estaban muy liadas, que tal y cual, entonces pues no encuentro quien me quiera, pero yo encantada, así que si tú eres youtuber o conoces a alguna youtuber y me puedes gestionar alguna colaboración, es que las colaboraciones me encantan, o sea, me gustaría muchísimo. Pero que nadie me quiere. Essential Beauty, mi querida Gema, dice: ¿cuándo empezaste a maquillarte? Bueno, dice, desde que descubrí suelo ver tus vídeos independientemente de la época del año. Mis preguntas: ¿cuándo empezaste a maquillarte? Yo creo que lo de maquillar me va con mi vida, con mis 55 años. Mi padre tenía una tienda de comestibles. No era una tienda de comestibles, era una tienda de estas que se llamaban de ultramarinos, de pueblo, pero de estas que venden de todo. Y me acuerdo, estoy mirando por si acaso estuvieran los vecinos, y me acuerdo que tenía, entonces se llamaban choris, que eran los pintalabios clásicos de toda la vida, de estos rojos, naranjas, pigmentados, secuzos, y tenía sombras de ojos también en stick, que eran pintalabios también, a lo mejor en verde, en azul. Y cuando alguna se estropeaba y no podía venderla y tal, pues me la daba, entonces yo jugaba con aquello. ¿Cuándo empecé a maquillarme así un poco en serio? Pues no tengo recuerdo, pero yo creo que la rayeta del ojo casi siempre me la he hecho, casi siempre. 14, 15 años, 16, a lo mejor un poquito más tarde en la universidad. Ponle los 18, 19 años, por ahí. Dice también Gema, ¿qué productos tenías? Pues como digo, de pequeña los choris aquellos, y de adolescente... Pues ¿qué tenía? Pues tenía lo que tenía, pues lo que había, poca cosa. Sombras de estas en dúo o individuales, lápiz de ojos, lápiz de labios, algún pintalabios. Nada, comparado con lo que tengo ahora, pues nada. ¿Cuánto tardas en maquillarte a diario y para eventos? Pues mira, yo vengo tardando prácticamente lo mismo. Yo me levanto a las 6:30, desayuno, a las 7 menos cuarto, menos 10 estoy en el baño, y vengo tardando esos 50, esos 40, 45 minutos a diario. No porque sea lenta, sino porque yo necesito ese tiempo para que mi cuerpo, que tengo una artrosis importante, se despierte y mi cabeza también empiece a rular y me ponga en marcha para ir a trabajar
en condiciones, es decir, medianamente despierta. Y para un evento, pues a lo mejor algo más. Ya nos iríamos, en vez de 3/4 de hora, 40-45 minutos, nos iríamos a la hora y algo, porque ahí ya me esmero más, que no quedo mejor cuando voy de evento que a diario, pero bueno, me relajo un poquito más porque... Tami Vlogs me pregunta, ¿cómo debería ser el orden de cuidados de la piel? Bueno, yo creo que esto en bastantes vídeos ya lo he comentado, pero bueno, y aunque daría lugar para un vídeo o tal, pues resumiendo, lavado, tónico, esencia si la usas, no es obligatorio todo esto que voy a decir, pero bueno, si lo usas yo te lo pongo. Lavado, tónico, esencia, serum y crema de tratamiento o crema hidratante y protector solar si es por la mañana. Si es por la noche puedes pasar de él. Este sería el orden de aplicarte los productos de un cuidado de la piel. Dice Maribel Bernuz Rebollo 9802, dice: hola Carmen, yo trabajo todo el verano. Oh, así estamos muchas. Dice: ¿qué opinas del ayuno intermitente? Gracias. Vale, el ayuno intermitente es un tema que daría para un vídeo, no para muchos vídeos. Del ayuno intermitente opino que está muy bien. Si tú eres capaz de llevarlo y si estás completamente sana como una manzana, que no tengas ni gusanito ni nada. Si tienes fuerza de voluntad y estás sana, opino que es una técnica, una forma de vida, no solamente una forma de adelgazar, sino que es un estilo de vida que me parece muy coherente con el ser humano de los orígenes. Originariamente los seres humanos, sabéis que comían cuando cazaban, no cuando abrían el frigorífico como ahora que lo tenemos todo el día, cabro que cierra la puerta, cabro que cierra la puerta, cabro que cierra la puerta. Que eso al fin y al cabo para el estómago me parece una barbaridad, una aberración, porque no dejamos descansar al estómago, lo tenemos todo el día, bum, 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 y todo el día la páncreas y todo el día las enzimas y todo el día venga, me parece una auténtica aberración. Es verdad que los sanitarios recomendamos que no se coma a menudo, que se tome algo a media mañana y a media tarde, que más de 2 horas sin tomar algo, ¿qué tal? Pero a mí el ayuno intermitente es un tema que cada vez, cuanto más leo, más me gusta. Pero ya te digo, daría para vídeo, no para vídeos, que si os interesa yo me pongo y os cuento. No tengo ningún inconveniente. Ya te digo que el tema me gusta. Dice... ¿qué dice tu entorno cuando se enteran que estás en YouTube? Vale, al principio estar en YouTube es verdad que te apetece decirlo, estás encantada, quieres que el canal crezca, estás orgullosa de lo que haces porque es algo novedoso que has aprendido. Yo por lo menos tuve que aprender de cero y te das cuenta que el entorno a lo mejor más cercano, tal, te miran así como diciendo: ahora le ha dado por hacer vídeos, a la loca de mi hermana, de mi cuñada, de mi amiga, de mi tía, le ha dado por ahora hacer vídeos. Y frivolizan el trabajo que lleva esto. Tú que eres youtuber también sabes perfectamente, Gema, que esto lleva mucho trabajo, muchas horas, invertir tiempo, dinero, ganas, sufrimiento, para luego la satisfacción tan lenta de porque tú lo que quieres es que tus vídeos se vean, por supuesto, si no, no harías esto, aparte que te guste compartir o te guste hablarle a una cámara. Entonces, luego por otra parte, además de esto, cuando dices que los vídeos son de maquillaje, te dicen: maquillaje, no es cultura, es frívolo, es, pues dedícate a limpiar tu casa, o no sé qué, o no tienes bastante con un trabajo. Entonces, cada vez, yo sé por otras youtubers compañeras que le he hablado este tema con ellos, lo vas ocultando cada vez. No lo ocultas, pero no lo publicas. Entonces, cuando se van enterando, pues le quitas importancia. Pues sí, estoy en YouTube, lo que quieras por allí. Pasa eso. Se frivoliza mucho esto, no se valora el trabajo que lleva esto. Otro bichito. Que no puedo con los bichitos, de verdad. Otro muerto. ¿Sabes algún idioma? El manchego. El manchego lo hablo muy bien. Muy bien. Yo en el colegio estudié francés y en el instituto inglés, en la carrera también. Los idiomas siempre se me han dado de puta pena. Es decir, yo para los idiomas no valgo.
De hecho, en el instituto yo quería subir nota porque quería estudiar enfermería. Enfermería sabéis que es una carrera que exige una nota alta para entrar. Y bueno, le propuse, porque yo inglés lo llevaba siempre medio suspenso, le propuse a la profesora, que se llamaba Katy Walsh Costello, no sé ya si vivirá, porque ya era, pues tenía sus 30 y pico años y hace ya de esto, imaginaos los años que yo estudié en el instituto. Y le propuse pues hacer trabajos extras y tal. Entonces cada 15 días yo tenía que leerme un libreto, hacer una traducción, un resumen, y luego ya me preguntaba cosas en inglés sobre la historia y yo le contestaba en inglés. Y así conseguí subir un poco de nota. Y aquello lo recuerdo como un suplicio. Entonces sí que leo algo en inglés, lo comprendo, cuando leo comprendo algo de lo que va, palabras sueltas y así hilo, hablarlo ni papa y entenderlo menos todavía. Eso sí, manchego lo domino. ¡Oh! ¿Cómo domino manchego? Conchi Toledo, Marina 8112, dice... te pregunto qué te llevó a hacerte youtuber de maquillajes y si trabajas todavía. Vale, sí, estoy trabajando todavía, tengo 55 años y me quedan todavía muchos para jubilarme. Trabajo, pero mi trabajo fundamental es en atención primaria con niños. Soy enfermera, ya lo he dicho en varias ocasiones. Y luego, el que me llevó a hacerte YouTube de maquillaje, el cómo hacerme YouTube, ya lo he dejado por aquí en varias ocasiones en tarjetas porque tengo un vídeo dedicado a eso que puedes ir a verlo. Es un videoblog en el que explico cómo llegué a YouTube. Y lo que no sé en ese vídeo contesté, ahora tengo la duda de por qué de maquillaje. Y es porque, eso sí que lo voy a responder aquí, es porque me gusta el maquillaje, es mi pasión, me encanta el maquillaje, me encanta el cuidado de la piel, me encanta el cuidado de las uñas y no tiene nada que ver con mi trabajo, con el que me pagan. Entonces, por eso, como esto es un hobby, porque alguien a veces me ha dicho, ¿y por qué no haces cosas de enfermería? ¿Por qué no enseñas a las mamás los cuidados de los bebés? Que de eso sí que sabes a expuertas. Sí a expuertas porque lo practico a diario, claro. Digo, bueno, maquillaje también lo practico a diario, pero conmigo. Digo, pues porque sería estar por la mañana con un tema y por la tarde o los fines de semana con el mismo tema. Entonces, si esto es un hobby, si esto es para desconectar y quiero algo que no tenga nada que ver con mi profesión, que no digo que no me guste, me apasiona mi profesión y me encanta ser enfermera y me encantan los niños a nivel de consulta. Fuera de la consulta, la verdad es que los niños con patatas tienen que estar buenos, pero nada más. Entonces no tiene nada que ver con mi trabajo y por eso resulta un hobby y por eso resulta tan satisfactorio, porque me evade completamente del diario, de la rutina, de la obligación y tal y cual. ¿Contestad? Me gusta. Dice Carmen Padilla Capel, mi tocaya. Bueno, 4217. Dice, rutina de limpieza y dónde vas de vacaciones, montaña o playa. Rutina de limpieza, eso da un vídeo entero. Entonces, rutina de limpieza, os dejo por aquí algún enlace que tengo a rutina de limpieza. Que da para vídeo, esto da para vídeo, corazón de melón. Y luego, ¿dónde voy de vacaciones, montaña o playa? A casa padre y a casa madre. Esas son mis vacaciones. En mis vacaciones este año solamente voy a tener 15 días de momento, porque quiero dejarme los otros 15 por lo que pudiera pasar. Y no voy ni a la playa ni a la montaña. Voy a casa padre, a cuidar a padre, que tiene 93 años, hay que hacérselo todo. Y la chica que tenemos contratada, pues hay que darle vacaciones, que también tiene derecho. Así que esas son mis vacaciones. No te digo yo que la última semana no vaya 2-3 días a la playa. Yo soy de playa. Si me das a elegir playa o montaña, montaña por aquí pocas y playa tampoco, pero está más cerca de la playa que, bueno, no. Yo soy de playa. Yo soy de sol, playa y vitamina D, que para eso tengo una carencia de vitamina D. Playa. No lo sé, ya te digo, si iré 2 o 3 días. O más no, porque tampoco hay. Así que eso. Cuéntame tú. ¿Y tú qué? ¿Playa o montaña? Dice, ¿a dónde esperas llegar con tu canal? ¿Te ves dentro de años en YouTube? Hay algunas preguntas que van con nombre y apellidos y otras, sin embargo, las he sacado por ahí de otros sitios porque no llegaba a completar 50 preguntas. Entonces, son anónimas, son de que las he sacado de otros vídeos por ahí y esta es una de ellas. ¿Te ves dentro de años en YouTube? Sí, me veo y me gustaría verme. Es verdad que con el trabajo que lleva esto hay que tener mucha dedicación al tema. Y me veo, mirad, tengo un sueño y yo tengo ahora 54 años y el tema de las abuelitas youtuberianas no se da mucho, es decir, a mí me gustaría tener
70 y pico, 80 años, 80 y pico, y estar en YouTube haciendo vídeos de maquillaje y enseñando a abuelitas de mi edad que se pueden maquillar y se pueden ver bellas. Y entonces creo que tendría éxito, porque abuelitas de esa edad maquillándose en YouTube, por lo menos de momento, no hay. Claro, hasta entonces, si tengo 55, faltan 20 años haciendo vídeos con el trabajo, la dedicación, el esfuerzo y el poco reconocimiento, porque es verdad que crecer aquí cuesta mucho. No sé yo si voy a aguantar. ¿Que me gustaría? Sí. Depende de vosotras. Ni más ni menos. ¿Tienes hecho algún retoque estético? ¿De cirugía y cosas de esas? No. ¿De estética básicamente? No. No. Además no... Bueno, no voy a decir que no lo voy a hacer nunca, porque a lo mejor lo del código de barras... bueno, tengo la micropigmentación, si eso se considera retoque estético. Y sí que tengo una liposucción que me hice con 18 años, porque yo estaba gordísima por entonces, adelgacé muchísimo. Y me hice una liposucción en las cartucheras en aquella época. ¿La volvería a hacer? No. Si queréis mis motivos, me lo preguntáis, lo dejáis en la cajita de información y yo os contesto, para que no se alargue este vídeo eternamente. Dice Ana Aros Díaz. Ana Aros Díaz dice: ¿qué no has hecho por falta de miedo o falta de atrevimiento? Pregunta buena, muy buena pregunta. ¿Qué no he hecho por falta de atrevimiento? Tendría que meditarlo, pensarlo y posiblemente salieran muchas cosas, porque el miedo realmente nos paraliza y nos evita hacer cosas. Referente al maquillaje y esto, que es el tema que nos ocupa este vídeo, ¿qué no he hecho? Pues cuando estudié maquillaje, cuando estudié técnico de manos y uñas, yo tenía el sueño o la ensoñación de hacer cosas a nivel de trabajo, a nivel laboral del tema, es decir, maquillar gente, maquillar novias, maquillaje a domicilio o hacer uñas. Pero claro, eso supone... Lo del técnico de manos y uñas me pilló estudiándolo en pandemia, con lo cual practiqué poco. Practicar contigo mismo, sabes que una mano se te da mejor que la otra. Y no me he atrevido, y con respecto al maquillaje, no me he atrevido a hacerlo con otras personas. Y en parte es porque mi trabajo, yo trabajo todas las mañanas de lunes a viernes, lo cual me ocupa mucho tiempo, y luego por las tardes tengo comida, casa, marido, hijos, padres, fines de semana que atender. Entonces como que una obligación más para mí ya sería muy costoso. Entonces, y aparte me ha dado cierto yuyu el ponerme a maquillar a otras personas de forma profesional, que tienes que dar la talla, que tienes que ofrecer un servicio y que si lo cobras lo tienes que dar y lo tienes que ofrecer, y para eso tienes que practicar mucho antes. Y sí que ahí en ese aspecto sí que a lo mejor no lo he hecho por miedo. Y otras cosas pues tendría que meditarlo largo y tendido. Pero vamos, en el tema que nos ocupa y el vídeo que nos ocupa y el canal que nos ocupa, que es maquillaje y skincare, creo que esos han sido mis miedos y que no he hecho por falta, por exceso de miedo, no por falta de miedo. ¿Usas gafas o lentillas? Pues sí, uso gafas y lentillas. Uso gafas a pesar de que no son santo de mi devoción. Tengo por aquí un vídeo de unas lentillas de colores que me mandó la casa Just for Kira, que os dejo por aquí el enlace al vídeo, en el que os enseño unas lentillas de colores maravillosas, y ahí os hablo un poquito de mi experiencia y mi gusto y mi usar gafas o lentillas. Uso gafas a diario y lentillas me las ponía antes para salir cuando era más jovencita y para bailar, porque el tema salsa con las vueltas de chico y todo eso con las gafas son complicadas. Ya solamente me las pongo para grabar vídeos, como en este caso. Maribel Bernuz Rebollo. Mi pregunta para el directo: ¿qué opinas del tratamiento de inyectar ácido hialurónico para el código de barras, que me tiene obsesionada? Fíjate, dentro de que no soy partidaria de los tratamientos estéticos invasivos a nivel de rostro y a nivel de tal, es decir, como inyectarte los hilos, tensores y todas esas cosas, me da a mí cierto yo creo que una arruga llevada con orgullo y tratada con tus productos de skincare y maquillada, yo creo que puede resultar hasta bonita, porque te aporta personalidad y característica individual, ¿no? Entonces, dentro de que no me gustan esos tratamientos, lo del código de barras no lo descarto. Me da un poco yuyu pincharme en esa zona, porque es una zona muy vascularizada y
y podría dar lugar a tal. Tendría que estudiarlo más que nada porque creo que sí que de momento los efectos son notables y además creo que nos quita, quitarnos el código de barras nos quita bastantes años, que no lo digo bien. Entonces no lo descarto, tendría que estudiarlo, más que nada por qué pasa, porque creo que el ácido hialurónico tienes que inyectártelo cada cierto tiempo. No es que tú te lo inyectes y ya estás así de por vida maravillosa, creo que cada cierto tiempo tienes que retocarte. Yo creo que es una opción a valorar, no la descarto en mí incluso. ¿Tienes algún secreto de belleza? ¿Algún secreto de belleza? En belleza no hay secretos, hay dedicación, hay constancia y hay cuidado. Mis secretos de belleza son alimentación equilibrada, sanísima, ejercicio y luego mis suplementos. Tomo colágeno, tomo levadura de cerveza, también tengo otro vídeo que si está publicado lo dejaré por aquí el enlace, a veces omega 3 y verme bien y quererme mucho. Yo creo que mi principal secreto de belleza es quererme mucho, hacer lo que quiero dentro de mis circunstancias personales, familiares, laborales y tal y cual. Y yo creo que es el secreto de belleza mejor que hay. Constancia, dedicación, vida sana y quererte mucho. Lo vale 7002. ¿A qué te dedicas? ¿De dónde eres? ¿Eres feliz? ¿Bebes alcohol? ¿Te gusta leer? ¿Qué has estudiado? Estos son 200 preguntas, no es una, hija mía. ¿Qué he estudiado? Ya lo he dicho. Enfermería, mi ocupación. ¿A qué te dedicas? Soy enfermera, ya lo he contestado en otra pregunta. ¿De dónde eres? De la provincia de Albacete, de un poblado de la provincia de Albacete. Actualmente vivo en Albacete. ¿Eres feliz? Esa pregunta da para mucho, la contestaremos en otra por ahí, que creo que Pasitos de Paola, creo que Pilar me había preguntado eso, lo contestaremos en otra pregunta. ¿Bebes alcohol? Bebo alcohol, vamos a ver, ¿bebo alcohol? Sí, bebo alcohol, pero ¿qué alcohol bebo? Pues a mí me encanta una copita de vino o una cerveza. La cerveza ahora me la he quitado porque como estoy a dieta me la han retirado. Cerveza, cero. Así que solo bebo un vasito de vino cuando salgo por ahí a tomar una cerveza, lo que llamamos salir a tomar cerveza o salir a cenar, un vasito de vino blanco y el resto agua con gas o agua sin gas. Es lo único que bebo. Cubatas, lo que es gin tonic y cosas de esas, pues a lo mejor me puedo tomar un gin tonic una vez al año, pero sin exagerar. 2 veces al año yo creo que es mucha y algún año ninguno y no bebo nada más. Considero que el alcohol son calorías falsas, es un placer, el vasito de vino es como sagrado, pero bebidas más fuertes y tal, y por supuesto que a diario sí que me parece una auténtica aberración. Todo tipo de alcohol, sea vino tal, a diario, agua del grifo o agua envasada, agua que hace la vista clara. Ni refrescos, los refrescos me parecen más aberración todavía que el alcohol. Las dos cosas. Agua. A diario agua. ¿Tu comida favorita? Sin duda, el arroz. En todas sus formas, colores, sabores, acompañamientos, el arroz. Soy arrocera de nacimiento. El arroz. ¿Tocas algún instrumento? Sí, no. Vamos a ver. Sé tocar. Hace muchos años que no lo toco, pero sí que sabía tocar la guitarra. Tocaba guitarra en plan acompañamientos, te cojo jovencita, empiezas a cantar canciones, coges la letra y tal, y tocaba la guitarra. Y luego una época de mi vida estuve estudiando guitarra en el conservatorio, no llegué a ingresar, estuve tomando clases particulares para ingresar, me quedé embarazada y por circunstancias de la vida no pude continuar y tocaba la guitarra clásica. Entonces, no sé si me acordaré algo, pero algo he tocado. No sé si han sido 50 preguntas, las empecé a contar y me faltaban por todas partes, luego añadí, luego quité, bueno, si no son 50 y son 30 y pico, o son 60, no, creo que son menos, me perdonáis. Si tenéis alguna pregunta más que hacerme, estáis a tiempo, lo podéis dejar en la cajita de información y yo os contestaré con muchísimo gusto, salvo tema tabú. Que si habéis visto el vídeo entero, sabéis cuál es el tema tabú. Ese no pienso contestar ni soltar prenda por aquí, en público y en el canal. Y bueno, sin nada más que decirte, bueno, sí, que si eres nueva llegada hasta aquí y te gusta el maquillaje y te gusta el skincare y encima tienes unos añitos y no sabes por dónde empezar y tanto producto que hay en el mercado, pues te pido que te suscribas. Aquí, mira, así, le tocas a la campanita para que se ponga en negro y YouTube te avisará de cuando tengo un vídeo nuevo y a mí me harías muy feliz. Y nada, lo que yo te deseo a ti es que seas muy muy feliz, siempre, pero sobre todo y por lo menos hasta el próximo vídeo.
Hasta siempre, os quiero.